Bueno, bienvenidos todos una vez más a un nuevo capítulo de Fútbol a Tres Toques. El día de hoy estamos acá los tres reunidos una vez más, luego de una final de Champions donde opino personalmente que llegaron dos equipos que muchas personas no se hubiesen imaginado en principio de temporada y sin embargo pues los tuvimos el día de ayer. Vimos un partido bastante claro en su conclusión y estamos acá para debatir al respecto. Entonces, Marlon, ¿qué opinas tú un poco de lo que fue el partido a nivel general del día de ayer? Bueno, primero que nada, hola a todos, espero que estén bien. La verdad es que, a pesar de que sí, fueron dos equipos que algo inesperados, pero que a la vez había mucha curiosidad de ver cómo se manejaban, pues se demostró un nivel muy alto durante todas las fases de eliminación de Champions. El Inter lo teníamos como un equipo más solvente y por cómo eliminó al Barça, que fue más por un tema de contundencia, la verdad es que fue una final que no tuvo nada de historia. O sea, siento que creo que hasta para el neutral pudo haber sido decepcionante, porque todos cuando vemos una final esperamos ver algo mucho más parejo, algo mucho más movido, y fue todo de un equipo. El otro equipo, Inter, la verdad es que salió muerto, sin ganas de nada, y el PSG, la verdad, pareció que fue a entrenar, no tuvo ningún tipo de resistencia. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Yo siento que el Inter, el Inter demostró lo que estaba demostrando los últimos meses. Esa inconsistencia, esa falta de garra, esa falta de fútbol, porque o sea, no puedes llegar a una final y no puedes salir a atacar el partido como saliste. O sea, desde los primeros minutos se notó mucho la superioridad del PSG y que ellos de verdad sí salieron a ganar la final. O sea, es como cuando ves un partido, o perdón, un partido no, sino una pelea, un combate, que tú sabes que el otro de una vez dice, uff, este me va a matar. Y el PSG salió con esa mirada, salió con eso de que aquí no vamos a perder, vamos a ganar. Y el Inter salió como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y se notó muchísimo con la facilidad que llegaron al primer gol y el resto ni se diga. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, para eso precisamente estamos acá, para ver si fue más mérito del PSG o de mérito del Inter. Una mezcla de los dos o cómo fue la cosa. Personalmente, me gustaría que empezáramos a hablar del PSG ahora mismo como, bueno, es campeón, así que se lo merece obviamente. Y mi punto principal con respecto al PSG es un poco la preparación, como lo mencionabas tú, Manuel. El PSG está súper preparado para una final como esta. Si nos ponemos a analizar cronológicamente, el que llegó hace menos tiempo, perdón, a una final de Champions fue el Inter hace 2 años y medio contra el Manchester City y le dio tremenda pelea. Y esto no fue para nada ni sombra lo que fue ese Inter, ni en esa Champions, ni en esa final, siendo mayoritariamente el mismo plantel. Pero más allá de eso, yo lo analizo por la parte del PSG, de que el PSG tuvo mucho tiempo para prepararse. Primero, tuvo solvencia a nivel de temporada, porque si se acuerdan, a principio de temporada empezó muy mal en Champions, prácticamente toda la primera fase de Champions estando eliminado hasta las últimas instancias, cuando él empezó a remontar el partido contra el Manchester City, empezó a agarrar puntos, se logró mezclar ahí con el grupo de clasificación a 16avos. Y a partir de ahí fue que empezó a elevarse a partir de la segunda vuelta de la temporada, con el fichaje de Kvaratskhelia, encontrando mucho más dinamismo en esa parte, en esa fase de ataque, con muchas más variantes y muchas más referencias de ataque, haciendo que las defensas contrarias pues se las vean mucho peor. Y creo que eso fue algo que jugó muy a favor del PSG en este partido, porque encima de todo eso también tuvo mucho más tiempo de preparación que el Inter. Si lo pones a ver de esta manera, tuvo mucho tiempo porque fue campeón muy prematuramente en la Liga 1 y asimismo también en la Copa de Francia. Y seamos sinceros, si vamos a comparar ligas entre la Serie A y la francesa, tampoco es que hubiese sido mucho problema para ellos. Ahí es donde creo que se le come la tostada el PSG al Inter mayoritariamente y bueno, estoy deseoso de saber qué es lo que opinan ustedes al respecto de eso. Vale, bueno, vamos a empezar por acá, acerca del PSG. A ver, creo que sí es verdad que tuvo bastante tiempo de preparación. O sea, la liga francesa la gana muy cómodo y eso es lo que se repite casi todos los años. Pero, por ejemplo, si no estoy mal, una semana antes de esta final tuvieron otra final, la final de la Copa de Francia. Y ganaron también rápido. O sea, ya el primer tiempo creo que iban 2-0, 3-0. Entonces, así obviamente tuvieron muchísimo más tiempo para descansar, a diferencia de un Inter que sí se le notó que llegó un poco más cansado. Pero hablando específicamente de los franceses, te diría que primero el esquema daba la sensación de que
todos aparecen por todos lados. Por ejemplo, el primer gol de Hakimi me parece casi como un 9. Sabemos que Hakimi es un lateral que Luis Enrique le da mucha libertad para que aparezca casi que donde él quiera. Puede aparecer tanto como un extremo, como un volante, como un segunda punta. Y eso se aprovechó muchísimo. En todo momento el PSG hacía toques muy rápidos que hacían que el Inter se desorganizara bastante fácil. Y sí, o sea, primeros 20 minutos lleva 2-0 arriba y dio la sensación de que se dedicó a controlar y atacar cuando quería, porque no les llegaban casi, recuperaban el balón muy rápido, daba la sensación de que en cada ataque iba a llegar un gol. De hecho, Dembélé no metió gol, pero dio 2 asistencias, hizo un partidazo. Doué fue la gran figura también con todo lo que hizo. Kvaratskhelia, que en teoría fue el que menos brilló, igual metió su gol, hizo también bastantes cosas. El centro del campo ganaron todos los balones. Marquinhos, que se le reclama, Marquinhos es uno de los principales que se queja mucho de que Marquinhos en los partidos importantes se suele enfriar muchísimo. Lautaro no hizo absolutamente nada cuando lo tenía él encima. Marquinhos estuvo bastante concentrado. Pacho hizo lo mismo con Turán. En general, creo que no hay ni un punto bajo, porque hasta los que entraron de recambio entraron a pasearse. Este chico Mayulu que entró y la primera que toca mete gol. Barcola que sí, también se pasó de pilón en muchas, pero todo también jugó bien y se prestaba también para que jugara así, porque literal entró y hacía lo que quería. O sea, creo que fue un PSG que mostró una superioridad demasiado insultante durante todo el juego. Bueno, así como dices, me parece demasiada la soltura con la que jugó desde el minuto 1 el París. O sea, desde el minuto 1 Doué sacó sus 5 skills. O sea, en el minuto, o sea, pues, yo vi en una jugada más o menos en el minuto 20 y algo así en el lateral, Hakimi le pasa el balón a Doué, van ganando 1-0 y él hace una ruleta, un pase y todo es como que, papi, pero por favor. Y es un peladito. Pero esa soltura y esa madurez para jugar el fútbol y eh, ese me recuerda mucho a Lamine porque es como ese aura, como decimos ahorita, ese aura de fútbol de que, hey, mira, sí, yo sí quiero jugar y me estoy disfrutando esto, pero no solamente lo estoy disfrutando, sino que también quiero ganar, como no se le vio a ninguno del Inter, a ninguno del Inter, todos estaban ahí como si fuera por obligación. Los del PSG están ahí para ganar y para divertirse. Yo vi a Vitinha, pero un Vitinha totalmente corriendo por todos lados, siempre podías encontrar pase con Vitinha, siempre. No importaba dónde estuvieras, estaba Vitinha ahí al lado. O sea, Joao Neves, corriendo. Fabián, una locura, pasaba para la izquierda, para la derecha, hablaba muy bien. O sea, era una orquesta, era totalmente una orquesta. Lo que tú dices, lo de Hakimi, entra como un 9, pero más lo de Hakimi, el pase que mete Vitinha a Doué, y luego Fútbol sala. Doué, sí, total. Y luego Doué, que tiene esa mentalidad de yo le puedo pegar, y perfectamente pudo haber hecho el gol Doué, perfectamente, pero dijo, mira, más fácil, tan Hakimi, y eso es un detalle a remarcar en todo el París, en todo el París. Y eso siento que me acuerdo mucho de cómo jugaba el Barcelona en 2015, porque ahorita nos damos cuenta que por quién jugaba así el Barcelona, y era por Luis Enrique. No, o sea, sí tenía a Suárez, tenía a Messi, tenía a Neymar, pero ayer nos dimos cuenta que esa filosofía era de Luis Enrique. Claro, tenía esos jugadores, pero lo pudiste hacer con Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Entonces, muy para resaltar. Sí, y para darle una conclusión a tu último comentario, estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente las comparaciones siempre serán odiosas, pero yo soy de los que piensan personalmente de que siempre el técnico termina siendo el más importante en cualquier equipo. Tú puedes tener las individualidades, tú puedes tener talento individual, pero si colectivamente tú no logras que todas las piezas ganen, no vas a lograr nada. Es un poquito como lo que le pasa a Madrid esta temporada, ¿no? Carlo Ancelotti es un excelente técnico, sí, pero es un técnico bastante, digamos, que se rehúsa mucho a cambiar su planteamiento. Creo que Luis Enrique es un técnico excepcional, no lo estoy comparando con Carleto, simplemente digo, personalmente creo que es un técnico muy bueno porque siempre logra que sus equipos practiquen un fútbol total.
Un fútbol de alta presión, un fútbol bastante vertical, pero sin embargo también con muchas pausas de generación de juego y de hacer que el juego se muera, por el contrario. Creo que eso fue precisamente lo que pasó desde el segundo cero en este partido, y ahora hablamos un poco del Inter. ¿Qué fue lo que le pasó al Inter de Milán? ¿Qué hizo? Y por eso hablaba de mérito y desmérito de uno o de otro. ¿Qué fue lo que sucedió desde el pitido inicial que hizo que el Inter llegara a no poder generar chances, a no poder tener ninguna sola fase de control del partido durante los 90 minutos? Y que obviamente entendemos todo de que esto terminó afectándolo de tal manera que llegaron a un 5-0 final, cosa que no se ve en una final de Champions quizás desde hace cuánto tiempo. Yo sé que son mínimo 50 años que no se ve una diferencia tan abultada. La única que puedo recordar yo así abultada realmente fue el 4-0 del Milan al Barcelona en el 94, y otras por ahí como la del Madrid al Atlético en tiempo extra, porque en el 90 llegaron 1-1, pero de fuera de eso no hay muchas finales de Champions con esta diferencia. Entonces, Inter. Marlon, quiero que tú me digas qué opinas tú, qué fue lo que principalmente afectó al Inter desde el arranque del partido. A ver, yo creo que primero hay que hablar de la actitud, eso lo mencionaba Manu. Creo que independientemente de las armas que tú tengas, tienes que tener un mínimo de profesionalismo para jugar este tipo de juegos. Y por ejemplo, contra el Barça, en la serie anterior, independientemente de que el Barça llegara mucho, se veía un Inter concentrado que era capaz de llegar y hacer daño. No vimos absolutamente nada de eso en este partido. O sea, vimos un Inter muerto, que sí es verdad que puede estar cansado por el tema de cómo se definió la serie hasta el último minuto, y eso puede explicar por qué se cayó de todo al final, porque también se cayó de la Copa de Italia en semis, pierde la liga en final, y como pierde acá, se pudo haber notado quizás algo de cansancio, pero yo creo que también hay un tema de mentalidad. Este equipo parecerá que no se presentó, como que cumplió con estar ahí, porque te tocaba jugar la final, pero no da la sensación de que tuvieran ganas de verdad competir. Desde todo, o sea, la defensa, sí es verdad que obviamente, vamos a hablar de la defensa, pero también influye un mediocampo que no para a nadie, porque los volantes del PSG aparecían por todos lados y ni Varela, ni Mkhitaryan, ni Çalhanoğlu hicieron algo para frenarlos. De hecho, Mkhitaryan no sé cuántos balones tocó, Çalhanoğlu todo pase que daba lo regalaba. Dumfries, estábamos acostumbrados a su poderío físico, no lo pudo desplegar en ningún momento. Y Di Marco, que en mi opinión, el Inter tiene que pensar seriamente qué hace con él. Me parece que es un muy buen lateral, pero estamos viendo que se vio una serie contra el Barça, le tiran todos los extremos buenos, se los tiran a él, porque saben que no los va a frenar. Y a diferencia de otros laterales que quizás sí, en defensa no te aportan, pero después en ataque maquillan, yo creo que con Di Marco pasa que una vez lo destruyen en defensa, no tiene las piernas para atacar. Y Doué, Dembélé, todo el mundo le hacía un roto. Hakimi en todo momento se le apareció. De hecho, los dos primeros goles él sale retratado, porque habilita a todos en el pase a Hakimi y después en el tiro de Doué, que bueno, cierra tarde, no bloquea bien, pero habla de que en todo momento se vio extremadamente superado. Entonces tienes un mediocampo que no es capaz de retener un balón y de dar dos pases seguidos. Los defensas no son capaces de hacer nada. No creo que Sommer sea tan culpable esta vez, quizás porque nos acostumbramos a ver en el juego contra el Barça una cantidad de paradas sensacionales, pero eso sabemos que influye mucho en la estabilidad defensiva de tu equipo, y aquí no existió. Aquí fue Sommer solo contra todo tiro que llegaba. Y también, bueno, la delantera, te diría que Turán al menos tuvo un par de ocasiones en un tiro de esquina que cabeció una cerca y un tiro que le sacó Donnarumma. Lautaro se puede argumentar que viene de una lesión, que puede estar tocado, pero Lautaro fue invisible en todo el juego. Y también noto que este Inter es un equipo viejo. Creo que leí que es la media de edad más alta que hemos visto en un equipo en una final de Champions. La media era de 30 años, o sea, es un equipo ya grande. Y no creo que simplemente sea por juventud que les pasaron por encima, pero sí se notaba que el otro equipo tenía dos marchas más. Y ves al banquillo y ¿qué tienes? Taremi, que no se adaptó bien a Italia. Fratesi, que es un jugador de momentos, pero no es alguien que te cambie la ecuación regularmente. Entró Vice, que se lesiona a los 5 minutos de los ligamentos y lo tienen que sacar. O sea, también tuvo algo de mala suerte quizás por esa parte, pero se da la sensación de ser un equipo que no tenía las herramientas suficientes, y la actitud jamás la tuvo. Y eso se explica en por qué quedó el resultado tan abultado y porque desde que empezó el juego no parecía que el Inter iba a tener oportunidad. Bueno, pues ya
un punto súper claro para mí para recalcar es lo de la actitud, ya le decía, ¿no? Ustedes antes. Pipo, o sea, Inzaghi estaba que se metía a jugar por ellos y estaba sudando más allá de él, afuera de que, hey, pero hagan esto, pero hagan lo otro, y ellos estaban como que, ay, pues ahí vamos, y yo como que, uff, este man los va, pero a destrozar en el vestuario, porque yo decía, pero ¿cómo es posible? Y Luis Enrique estaba, claro, en un principio estaba saliendo el plan de juego de él, y él seguía hablando y todo, pero una cosa es como hablar y otra cosa es como como Inzaghi estaba, o sea, hey, pero esto, pero lo otro, pero para aquí, para allá, o sea, él estaba casi que en la línea lateral dando instrucciones y era como que él sí está jugando el partido, él sí está viendo el partido, los jugadores no. Y eso creo que es súper decepcionante y súper doloroso para él, sobre todo porque pues él ha confiado en estos jugadores porque de la final de la Champions a esta solo hay 4 cambios diferentes. ¿Cuántos cambios diferentes? Y uno de esos entró, o sea, en la titular, porque si se puede mirar, Darmian estuvo ahí y los cambios que fueron fue Turán por Seco, no está Mkhitaryan, estaba Brozovic, no estaba Pavard, estaba Darmian y no estaba Onana, estaba Zoman. Punto. El resto son los mismos jugadores. Entonces, es un técnico que ha confiado en su plantilla, en todo, pero ayer no le respondieron. No le respondieron con esa confianza. No le respondieron con nada de eso. Incluso podría decir que la última parte de la temporada no le respondió ninguno de ellos con eso. Y lo que mencionaba Marlon, o sea, Bisek entra y se lesiona a los 5 minutos y es como que, para mí, cuando tú entras con nervios, con inseguridad, tu cuerpo no reacciona de esa manera. Y claro, él llega en un partido donde como que, uy, ¿qué pasó? Porque incluso para mí, Bissek debió ser titular por encima de Pavard. Pavard viene una lesión. Claro, Pavard puede ser muy bueno, pero Bissek es el que ha estado regularmente ahí. Él tuvo que ser el titular. No sé si eso hubiese cambiado mucho las cosas, pero para mí eso dice mucho de la lesión que llega a él, o sea, que en 5 minutos se lesiona. Y bueno, Di Marco destrozado totalmente por ese lateral. Y no sé si ustedes pueden mirar las estadísticas anteriores, pero básicamente en el partido contra el City, hace unos años en la final, los cambios fueron los mismos. Centrales, laterales y centrocampistas. Y casi que los mismos centrocampistas, casi que al mismo tiempo. Esta vez salió Di Marco, la vez pasada salió Dumfries, pero básicamente lo mismo. Y es como que hay algo ahí que en esta vez no funcionó y los jugadores son los mismos, entonces ya es totalmente mentalidad. Y en Mkhitaryan, o sea, yo mis respetos para él porque en esta fase, o sea, en esta temporada es una temporada increíble a pesar de la edad que tiene, pero ayer quedó muy retratado. Y eso yo veía como si estuviera jugando un partido en en el barrio, porque literalmente era pelotazo para Turán y para Martínez, y solucionen ustedes allá arriba. Y era como que Martínez hacía un taco y no había nadie. Pacho no tuvo ningún problema. Y además, una cosa para resaltar, totalmente como Bastoni o como Di Marco sacaban los balones o como peleaban, a como pasó el segundo gol, o el primero, si no estoy mal, donde se va por la línea, se va a ir por la línea final y Pacho no deja que se vaya, recupera y de ahí nace el gol del PSG. Y es como que mira la diferencia de intensidad del central de ellos y la intensidad de Di Marco con la que llega el segundo gol de Doué. Sí, no, creo que fue muy buena tu explicación en cuanto al trabajo de intensidad y acotaba mucho a lo que también decía Marlon de la diferencia de las edades. De hecho, solamente para un poco el contraste, sí, Marlon era precisamente 30 punto algo el promedio de edad del PSG versus 25, ni siquiera 26 años de edad del PSG. Sabemos muy bien que eso no es que te va a ganar el partido porque sí, por tener más piernas o lo que sea, pero yo personalmente opino de que más allá del tema físico es también el hambre que demostraron todos los jugadores del PSG. Literal, todos los jugadores del PSG desde el segundo uno estaban con la mente en el juego, como los linces de High School Musical, y fueron con todo, o sea, olieron sangre y el orine de una vez en los pantalones de la gente del Inter y los fueron a atacar. Hablamos de los dos equipos. Ahora, para darle cierre y bueno, felicitaciones a los fanáticos del PSG por la obtención de su primera Champions, creo bastante merecida. Eh, Hablemos y cerremos con esto, lo siguiente, la Champions como tal.
primera edición con nuevo formato, algo completamente nuevo para todos. En mi opinión personal, me gustó muchísimo, me parece que entregó muchos buenos momentos, una cantidad de partidos buenos, o sea, asombrosas, y quiero escuchar qué opinan ustedes al respecto. ¿Es algo que llegó para deber quedarse o es algo que se puede reformular de nuevo en un corto tiempo? ¿Qué opinan? Bueno, en este caso yo creo que me gustó también, o sea, obviamente habían como muchas dudas porque estamos acostumbrados a esta típica fase de grupos y de repente nos ponen una liguilla. Y a pesar de que quizás esa fase principal se me hizo a veces algo larga, como que ya había un punto en el que era como, bueno, ¿esto cuándo se acaba? Pues, y le quedan 3 partidos aún, y como que sí entiendo que puede hacerse largo. Al final yo siento que privó la lógica, o sea, si nos ponemos a ver en las semifinales estaban el segundo, el tercero, el cuarto y el que eliminó al primero, que fue el Liverpool. O sea, no vimos una locura, no vimos tipo, yo qué sé, el Porto que quedó 17º metiéndose en cuarto. No, no se vio eso. O sea, se primó la lógica, lo que se vio en la fase preliminar fue lo que básicamente terminamos viendo hasta acá. Entonces, debo decir que bien, leí que iba a haber un cambio, que era de que a partir de ahora, los 8 primeros, que los que pasen y que queden los 8 primeros, van a cerrar sí o sí en octavos de final como locales, como darles esa especie de apoyo por haber terminado de haber pasado en primera ronda y no tener que haber llegado a 16avos. En lo personal, sí me gustó, obviamente, pues iba a haber resistencia porque es algo muy nuevo y llevamos años, décadas viendo una Champions de una manera y de repente la cambian, pero recuerdo muchos partidos de la fase preliminar buenísimos, se dieron muy buenos partidos. Quizás sí es verdad que puede pasar a algunos equipos que le quede más injusto porque de repente a un equipo le toca una serie de partidos súper sencillos, porque recuerdo que al Barça en cierto punto, por dar un ejemplo, le tocó una seguilla de partidos tipo Benfica o algún equipo normalito de otra liga y como que le pasó en 4 juegos seguidos y de repente al PSG en un momento le tocó Arsenal, le tocó Bayern, le tocó de todo de golpe. Entonces sí es verdad que puede parecer algo injusto hasta cierto punto, pero para mí termina con buena nota. Estoy de acuerdo con lo de lo último, pero me parece también algo que puede pasar incluso en la fase de grupos anterior que teníamos, porque a veces el Madrid le tocaba por allá contra el que se clasifica de Rusia, luego el equipo que nadie conocía y una Lazio. Entonces todos quedamos como que ya sabemos que el grupo F ya van a pasar esos dos. Entonces como que había un grupo matón que siempre era como que los 3, 4 que uno no sabía, como le tocó en la última, si no estoy mal, al Milan, que le tocó al Milan, tocó repesado cuando ganó la liga, y o sea, creo que fue Milan, Newcastle, y se me escapan los otros dos, no sé si ustedes recuerdan. Creo que uno La era verdad también no lo recuerdo. creo que era Milan, Newcastle, Dortmund y PSG, si no estoy mal. Sí, 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 correcto. Entonces, mira, o sea, en un grupo de 4 está Milan, Newcastle, Dortmund y PSG, que es lo que le pasó al PSG en esta temporada, que le tocó con ciertos equipos, Arsenal, Múnich, y que lo que tú decías, al Barcelona le tocó con más sencillos. Pero al final, cuando tienes toda esa lista de equipos, pasan por meritocracia, pasan y quedan los de arriba y quedan porque son los mejores. Punto. Lo que tú decías, los 4 o 5 primeros ya estaban en las semifinales. Es como que, ok, tiene mucho sentido. No es como que, ay, no, el Inter pasó con 7 puntos en la fase de grupos y ahora quedó de campeón. No, no perdón, de finalista. Pero me parece mucho mejor esta fase, aunque es un poquito más larga, pero para nosotros que nos gusta mirar fútbol es como que, sí, otro partido. No, y que se evita mucho también lo de la repetición de partidos, porque la última reflexión que tengo con respecto a esto es eso: la fase de la liguilla te da la oportunidad de ver tu equipo o ver el equipo que tú quieras seguir hasta 8 veces enfrentándose con puros equipos distintos, en vez de ver solamente partidos y vueltas entre 3 equipos más. Pero bueno, muchachos, esto es lo que tenemos que decir con respecto a la final de la Champions de esta temporada.
creo que pudimos quedar todos bastante satisfechos con respecto al resultado. Todos creo que opinamos de que el PSG fue un más que merecido ganador por lo que pasó en la liguilla, por cómo retomó su rumbo a la clasificación después de la liguilla, y luego la verdad fue un poco imparable en la fase eliminatoria, al punto tal de que llegó a ganar la final contra un Inter bastante sólido que se veía, 5-0 sin darle ningún tipo de oportunidad. Veremos qué pasa la temporada que viene. Ojalá el proyecto del PSG pueda seguir. Luis Enrique creo que tiene bastante ganas de seguir el proyecto y tiene una plantilla muy joven como para poder hacerlo. Estaremos al tanto de qué es lo que va a pasar y pues estaremos acá también para poder opinar al respecto. Espero que les haya gustado el video. Si quieren dejar algún comentario, sean bienvenidos a darle en la caja de comentarios. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en la próxima. Gracias, muchachos.